El día de hoy hablaremos sobre el Día de los Muertos. Quédese con nosotros y sumérjase en el conocimiento de la infalible palabra de Dios. Es Día de Muertos en Michoacán. El lago de Pátzcuaro se prepara para recibir a los que ya se fueron y hoy regresan, los muertos. Todo se alista para guiar, con aromas y luz, el regreso de las ánimas a su hogar, en donde les aguarda un altar de bienvenida. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. El vuelo de blancas mariposas acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio, cargados de flores y frutos para adornar las tumbas donde reposan los que se han adelantado. Se llena el panteón de Cempasúchil, la flor de 20 flores. Se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro. Una larga noche de velación, de cantos y plegarias, donde los muertos regresan para celebrar con los suyos el misterio de la vida. Es Día de Muertos en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Es una tradición y es nuestra. Parece una celebración inocente y de carácter cultural, de la que muchos mexicanos se sienten orgullosos. ¿Pero es solo una fiesta cultural o una celebración religiosa llena de paganismo de religiones antiguas? Cualquiera de las dos es una celebración de la que como cristianos no podemos tomar parte, pues Dios no nos envió a redimir fiestas paganas, pues nos advierte en su palabra: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Deuteronomio 18:9. El propósito de colocar este video en la web no es atacar la cultura de mi país, sino exponer la verdad detrás de esta tradición. La fiesta comienza con los arreglos de flor de cempasúchil, con la que se muestra a los espíritus de los muertos el camino hacia la casa donde le han levantado un altar. Con este simple acto se inicia lo que realmente es un ritual de espiritismo, pues es invocar a los espíritus de los muertos. Y de sobra sabemos que aquel que invoca al espíritu de un muerto realmente recibe la visita de un espíritu satánico, y no del espíritu de sus familiares. Lo dice la Biblia: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. La Biblia es clara: los muertos no regresan cada año a beber su tequila, o fumarse su cigarro, o a comer sus tamales y platillos favoritos. Después de morir, lo único que enfrentaremos será el juicio. En esta fiesta se colocan fotografías de los familiares o héroes de la historia a quienes se les realice la ofrenda, con la creencia de que realmente visitarán la casa. El pueblo de México abre la puerta de sus hogares a seres espirituales de la misma manera que lo hacen los espiritistas, quienes algunas veces también se ayudan de fotografías del difunto y lo invocan, haciéndole preguntas que solo aquel familiar sabrá responder. Segunda de Corintios 11:14 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquellos demonios que han habitado alrededor de la familia conocen los pecados y las malas acciones que cometió el familiar que falleció, y por eso pueden responder fielmente a las preguntas del espiritista. Los estudiosos de la guerra espiritual les llaman espíritus familiares. Tal vez lo tomen a juego las familias que colocan sus altares de Día de Muertos, pero los demonios no lo toman a juego, y ellos son los que acuden a las casas que les abren sus puertas. Aquellos que han asistido a alguna sesión espiritista comentan que han escuchado ruidos al inicio de la sesión,
De la misma manera que las abuelas comentan que en la noche del Día de Muertos escuchaban las botas y espuelas del abuelo. Dios condena esta práctica de invocar a los espíritus de los muertos. En la Biblia podemos ver a Saúl en 1 Samuel 28 disfrazándose para visitar a una bruja de Endor, quien era conocida por consultar a los espíritus de los muertos. Este pasaje nos narra la sesión espiritista en la que llama la atención la siguiente frase, 1 Samuel 28:13. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Esta es la Biblia Reina Valera 1960. Pero la Biblia católica de dominio público en inglés también lo traduce de la misma manera: he visto dioses que suben de la tierra. La expresión es clara: he visto dioses. Solo hay un Dios verdadero, pero muchos dioses falsos. Y nosotros sabemos realmente que dichos dioses falsos son en realidad potestades territoriales de Satanás, demonios que desean que se les celebre con altares. Todos los reyes que sirvieron a Dios en la Biblia destruyeron los altares que el pueblo había levantado en honor de estos dioses falsos que suben de la tierra, y que anteriormente eran llamados Baales. Pero aquí en México, millones de familias levantan año con año altares dedicados a estos dioses falsos que suben de la tierra. Antes de la llegada de los españoles, las culturas prehispánicas dedicaban la fiesta a Mictlantecutli, el señor del inframundo, también conocido como Popocatzin, el señor de las sombras y de las tinieblas, que pedía sacrificios humanos. En la actualidad, vuelve a surgir otro señor de las tinieblas, otro Baal, que recibe honores y altares en estas festividades, y estamos hablando de la mal llamada Santa Muerte, una satánica potestad territorial que es venerada por todo tipo de personas, desde la madre que tiene una hija enferma hasta los narcos más perversos del país. Un nuevo Baal cuya devoción está rebasando fronteras y que cobra caro cada favor que realiza. Este culto surge de la ignorancia de las sagradas escrituras que ha mantenido esclavizado al pueblo de México. Es un pueblo religioso y devoto, y son muy sinceros. Pero la sinceridad no viene al caso en asuntos de fe, pues hay muchos devotos de la Santa Muerte que son muy sinceros, pero están sinceramente equivocados. Era de esperarse que este culto evolucionara de la idolatría. Los devotos elevan sus plegarias a la mal llamada Santa Muerte, confiando que ella está en todo lugar y al mismo tiempo para poder escucharlos, sin meditar que solo Dios puede estar en todo lugar y al mismo tiempo. Pero por la costumbre de inclinarse a pedir intercesión a otros seres fuera de Dios, les pareció lo más natural hacer lo mismo con la muerte. Solo Dios está en todo lugar al mismo tiempo, como lo describe la Escritura. En Salmo 139 del 7 al 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Esto no se puede decir ni de María, ni de los santos, ni de la mal llamada Santa Muerte. La omnipresencia es una característica de divinidad exclusiva de Dios. La muerte no es un personaje, la muerte es la separación del espíritu y el cuerpo, como lo dice Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Es precisamente por la palabra de Dios que los verdaderos hijos de Dios estamos blindados de esta práctica pagana, no así aquellos que están acostumbrados a hacer un lado la Escritura, esgrimiendo la frase de no todo está en la Biblia. La misión principal de la Iglesia es alcanzar a cada grupo étnico y cultura, y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que Cristo mandó en Mateo 28 del 19 al 20, hasta que cada miembro del cuerpo de Cristo sea conformado a la imagen del Señor Jesús, lo dice Gálatas 4:19. Y mientras haríamos bien en seguir el ejemplo del apóstol, convirtiéndose en todo para todo el pueblo, para que por todos los medios podamos salvar a algunos. Esto no quiere decir que cambiemos el mensaje,
que cambiemos el Evangelio. Más bien, nos humillamos y confiamos en que Dios va a usar su palabra no diluida para que la bendición de la salvación alcance a aquellos fuera de la fe. 1 Corintios 9, del 22 al 23. Nosotros no nos permitimos una alteración creativa del Evangelio para eliminar sus aspectos de confrontación, pero lo presentamos en su pureza, aunque sabemos que esto invariablemente ofenderá a algunos, y esto puede acusar al evangelista veraz de ser intolerante. Esto no es sorprendente porque el Evangelio ha sido siempre una piedra de tropiezo para muchos. El Día de Muertos está en contra del Evangelio de verdad que se encuentra en las Escrituras. Como tal, se le debe evitar como una manifestación más de las mentiras de Satanás que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No nos dejemos engañar. Esta fiesta del Día de los Muertos cada vez es más pagana y más peligrosa, pues desde la época prehispánica condenó a generaciones y actualmente puede condenar a las personas a una eternidad de dolor, alejados permanentemente de Dios. Tal vez nuestro viejo hombre celebró dicha fiesta, pero ahora como cristianos no tenemos excusa. Como dice Efesios 2:12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra de Dios nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Tengo orgullo de ser mexicano, pero tengo más orgullo de ser hijo de Dios, y como tal es mi deber desenmascarar el error. La Biblia dice en Juan 5, 28 al 29, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Solo Dios es digno, y solo Dios tiene la potestad de levantar a los muertos. No abras la puerta de tu casa ni coloques altares a esos falsos dioses que suben de la tierra.